Buenas tardes, otro jueves más que nos concede el Señor para juntos considerar su palabra, considerar aquellas cosas que nos va a decir en esta noche. Yo voy a contar un poquito cómo respondo yo a una pregunta que se hace en el cuestionario que se nos pasa cada fin de semana o cada principio de semana relacionado con el mensaje del domingo anterior. Yo me voy a referir a la semana del 24 al 28 de julio, en la cual predicó nuestro hermano Pepe Sánchez el tema que va a llevar a cabo durante algunos domingos más, es luchando por la fe, y la lectura que hoy nos correspondería sería Judas del versículo 1 al versículo 4. Entre otras preguntas más que nos hace Pepe para meditar en ella, yo voy a referirme a una pregunta que dice: ¿sueles orar para que el Señor aumente en ti y en otro la misericordia, la paz y el amor? Y seguidamente nos invita a que oremos por ello. Entonces, pues me he ido al diccionario de la lengua para ver qué significa cada una de estas tres palabras. Entre otras cosas hay dos definiciones, que son, primero, misericordia, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Otra definición de misericordia es cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por lo cual perdona los pecados de las personas. Y a esto llamamos misericordia divina. Según el diccionario bíblico, ser misericordioso es característica de alguien que se preocupa por las necesidades de otro. Según estas dos definiciones, ¿cómo llevamos cada uno de nosotros lo de ser misericordiosos? ¿Qué tal practicamos la misericordia entre los hermanos? La segunda cualidad que se desprende de la pregunta es paz. Paz, esta palabra que solo tiene 3 letras, tiene un montón de significados. Yo solo me voy a referir a 2 de ellos. Primero, relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Y otra definición dice que es un sentimiento de armonía interior que reciben de Dios los fieles. La primera, la número 1, está relacionado con la convivencia entre las personas, bien sean como vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, y más situaciones que se tienen que llevar a cabo entre personas que quieren que la convivencia se pueda llevar adelante en armonía y, como se suele decir en el lenguaje moderno, con buen rollo. La segunda definición de lo que es paz ya relaciona al hombre con Dios. Y esta va más allá de buen rollo. Para entender de qué va la paz que relaciona al hombre con Dios, sin quitarle valor a la paz que pueda respirar dentro de la convivencia entre los hombres y las mujeres de distintos pensamientos y formas de vida, para conocer esa paz que nos relaciona con Dios, nos tenemos que acercar a la Biblia, que es la palabra de Dios.
Yo no sé si se han fijado que el capítulo 14 del Evangelio de Juan, si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, nos damos cuenta de que está escrito en su mayoría en rojo. Y yo pienso que el que escribe en esta traducción lo escribe en este color para que nos demos cuenta de que, salvo en 3 interrupciones, una hecha por Tomás, otra por Felipe y la tercera por Judas, no el Iscariote, sino precisamente el que estamos estudiando en estos domingos, en las predicaciones dominicales, lo escribe en este color para que no tengamos ninguna duda de que el que está hablando es el Señor Jesús. No es el apóstol Juan el que habla, sino el mismo Señor Jesús. Y en el versículo 27 nos dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Esa es la verdadera paz que todo hombre y toda mujer debe aspirar a tener. La paz de la esperanza en una nueva vida en Cristo, que le lleve más allá de la vida que Dios nos concede aquí en la tierra. Es una paz que da seguridad, que da esperanza y que alimenta nuestra fe, el saber que vivimos un tiempo aquí, en la gracia que el Señor nos concede, pero que el tener esa paz de Dios nos lleva a la eternidad. Y la otra palabra que me queda por considerar es el amor. ¿Qué decir del amor que por naturaleza nos tenemos las personas? Yo pienso que este es un amor de convivencia, de responsabilidad, de bienestar, de preocupación y de tantas cosas más que hace que las personas se sientan realizadas y felices. Pero el amor que nos ofrece Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo es un amor de entrega y de sacrificio que solamente Dios puede mostrar a todos los hombres y a todas las mujeres que quieran confiar en Él. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor que nos tenemos los unos a los otros es un amor de convivencia y de bienestar, que nos permite vivir en comunidad de una forma ordenada y tranquila. Pero el amor con mayúsculas, el amor que nos ofrece Dios, es un amor que nos da esperanza de una nueva vida en la eternidad. El apóstol Juan dice en su tercera carta, en el capítulo 3 y el versículo 16, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Todos los amores y manifestaciones de amor que podamos sentirnos los unos a los otros, si no lleva el aval del amor de Dios, son amores pasajeros y sin fundamento que nos dé la esperanza de una vida en la eternidad. Solamente el amor de Dios puede darnos esta esperanza. Fijémonos cómo termina el apóstol Juan este capítulo 3. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.
Como nos dice la pregunta que hemos visto en el devocional que correspondía al martes 25 de julio, no dejemos de orar para que la misericordia, la paz y el amor de Dios sea una realidad en nuestra vida que va creciendo cada día como manifestación de que somos discípulos de Jesús. Sí, Padre, te damos gracias porque tú en tu infinita misericordia te manifestaste a cada uno de nosotros, Señor. Nos mostraste al Señor Jesús clavado en una cruz por nuestra culpa y nos ofreciste, Señor, el poder agarrar la vida eterna confiando en Él y esperando en Él. Enséñanos, Señor, a ser misericordiosos. Enséñanos a vivir en paz, en esa paz que tú das, y enséñanos a amar de la manera que tú nos amas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora podemos dar paso a nuestro hermano Pepe Sánchez, que va a tener la meditación correspondiente a este jueves, y lo vamos a hacer leyendo el capítulo 53 del libro de Isaías. Leeremos todo el capítulo. Dice así: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Que el Señor bendiga su palabra, que permanezcamos quietos y en reposo, pendientes de lo que nos quiere decir el Señor. Muchísimas gracias, Domingo. Una alegría enorme poder servir juntos en este culto de jueves.
El último jueves que nos encontramos con el propósito de abordar la serie sobre introducción a la apologética, comenzamos con la última letra del acróstico Defensa, que nos está ayudando a tener y poder dar una explicación racional a nuestra fe en Dios. La última letra de Defensa es la A de aclarar cómo la tumba vacía confirma el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. En la última sesión establecimos si la resurrección era real o ficción y abordamos varias teorías que trataban o tratan de negar la resurrección y vimos cómo no se sostenían. Enfatizamos que era importante conocer todos estos argumentos que van en contra de la resurrección y entender el poco sentido que tienen y la poca base racional. Ahora vamos a argumentar sobre 4 hechos que confirman la resurrección de Cristo. Por ejemplo, si estuviéramos hablando con alguien que no cree y nos pregunta, ¿podrías darme algún ejemplo, alguna evidencia de por qué cree que Jesucristo resucitó de la tumba? Pues vamos a dar 4 hechos que podemos compartir y que confirman que la resurrección de Jesús no es una fantasía, sino un hecho histórico. Lo vamos a ver entre hoy y las siguientes sesiones. El primer hecho sería que la profecía confirma la resurrección de Cristo. En sesiones anteriores hemos hablado de las profecías que hacen referencia a la persona de Cristo y cómo hay muchas profecías que hablan de su vida y de su muerte, pero de manera específica en esta sesión vamos a hablar de cómo la profecía confirma su resurrección. En 1 Corintios 15, 3-4, Pablo escribe: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Vale la pena leer este pasaje de 1 Corintios. Te animo a que lo puedas leer con tranquilidad, estudiar, pensar y meditar. Es una especie de obra magna sobre la resurrección de Cristo, escrita por Pablo. Profundiza en detalles importantísimos y contiene una muy buena teología. Pero, sin embargo, Pablo dice: yo les transmití a ustedes lo más importante. Esto significa que lo que recibió fue una prioridad, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Así que cuando Pablo estaba escribiendo, esto ya era un hecho establecido, su muerte, sepultura y resurrección. Y obviamente hoy en día es así también. La iglesia nació y creció sobre el hecho de que Jesucristo envió el Espíritu y Pedro se levantó y predicó sobre el hecho de que Jesús fue crucificado y resucitó. En Isaías 53, que Domingo nos acaba de leer, podemos ver que la muerte no detendría al Mesías. Por otro lado, en el Salmo 16:10 podemos leer: porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Vamos a ir a Hechos 2, 24 al 28 para ver cómo Pedro utilizó estos argumentos. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita su alabanza. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Jesús no vio la corrupción, resucitó de entre los muertos. En Mateo 12:40 Jesús dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Jesús estaba presagiando su propia resurrección, sabiendo que la muerte no lo detendría. De hecho, en Juan 2:19 Jesús dijo: destruyan este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré de nuevo. Y se asombraron, no podían creer esta declaración. ¿Te das cuenta de cómo Jesús vivió su vida? Sabía que iba a morir, sabía que iba a resucitar de entre los muertos. Él entendió su misión, sabía que estaba siendo fiel al Padre.
En Lucas 9:22 Jesús dijo: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Les dijo: será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Fíjate cómo Jesús es muy claro cuando habla acerca de lo que le va a suceder. Sabía que Judas lo iba a traicionar, sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que iba a ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes, sabía que iba a ser asesinado, sabía que iba a resucitar de entre los muertos. Jesús, a través de todo esto, está mostrando que Él es más que un hombre. De hecho, en Juan 15:25 Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Este es el primer hecho que nos ayuda a saber que la profecía confirma la resurrección de Cristo. El segundo hecho que confirma la resurrección de Cristo es una tumba vacía, y lo vamos a argumentar el próximo jueves. Que tengas un buen final de día. Un final de día muy bendecido. Un abrazo enorme. Damos muchas gracias al Señor por este rato que hemos podido estar congregados en esta forma tan agradable y tan bien aprovechable. Que el Señor nos bendiga, que su palabra haya hecho mella en nuestras vidas y que estamos dispuestos a obedecerla y a cumplirla en cualquier situación que nos encontremos. Que el Señor nos cuide y nos proteja. Amén.